Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 35. La Libertad Avanza y todos los partidos políticos de Argentina entran en la rectísima final para las elecciones del domingo 26 de octubre y por eso ningún espacio quiere equivocarse. Campaña de baja intensidad, ausencia de debates públicos y la apuesta de que se equivoque el de enfrente son el telón de fondo de los comicios legislativos nacionales. Vamos a contar qué hay que esperar para los próximos días. Y mientras avanza la campaña, el gobierno de Javier Milei prende velas para que la macroeconomía no atraviese nuevas turbulencias, pero el viaje del presidente para ver a Donald Trump en la mismísima Casa Blanca tuvo momentos de tensión inesperada. Detalles de un encuentro con sabor a poco y de paso el detrás de escena del coloquio de IDEA, el evento empresario más importante de la República Argentina. Y más allá de lo que pasa en los mercados, la gestión libertaria le pide paciencia al bolsillo de la población. En ese contexto, conocimos el último dato de la inflación y un estudio muy contundente sobre expectativas económicas. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus festeja sus más de 150 años de historia con su promo aniversario. Ahorrá hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. No falta nada. Ya sé que lo dije varias veces, porque en Argentina un par de meses es un montón, un mes es una eternidad, 15 días son interminables, pero ahora sí, en un par de domingos votamos para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y si bien es apenas una elección legislativa, lo cierto es que siempre los oficialismos se juegan demasiado de cara a sus próximos 2 años, no es la excepción de Javier Milei y la Libertad Avanza. Y por todo esto, este capítulo tiene que empezar con lo que ha pasado y ha dejado el viaje del presidente argentino a la capital de Estados Unidos para ver por primera vez a Donald Trump en la Casa Blanca. Lo había cruzado en otras oportunidades, incluso tuvo una reunión bilateral en los pasillos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero esta era la primera vez en la casa del primer mandatario estadounidense. Un adelanto, hablando de rosca política, es que estoy grabando este episodio desde la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde se estuvo desarrollando en estos días el llamado coloquio de IDEA, quizás el evento más importante del Círculo Rojo en la República Argentina, donde se habló mucho de política, donde se habló mucho de economía y donde por supuesto se habló mucho de lo que les voy a contar ahora, el viaje de Milei a Estados Unidos. Como tuve la posibilidad de conducir ese evento, el coloquio de IDEA, tengo detalles en instantes muy interesantes al respecto. Pero vamos en orden. Donald Trump recibió a Javier Milei en el medio del auxilio financiero a la Argentina, pero, porque sí hay un pero muy importante, condicionó su apoyo al resultado electoral y esto fue una crisis completamente inesperada que nadie había visto venir con anterioridad. Estaba previsto que el primer encuentro de los presidentes en Washington fuera en el Salón Oval, pero a último momento la agenda cambió y después de un saludo protocolar, los dos con sus equipos compartieron un almuerzo de trabajo. Pero antes de que se sirviera la comida, y acá viene lo relevante, hubo un intercambio de casi 1 hora con los periodistas acreditados en la Casa Blanca. Y ahí hubo muchas definiciones relevantes. Ya llego a la controversia, pero vamos de a poco. Primero, hubo elogios muy relevantes de Donald Trump a Javier Milei. Y si no, escuchen. Well, thank you very much. It's a great honor to have the leader of Argentina, a place that I love, I've been to. He's MAGA all the way. He was make Argentina great again. It worked. I actually sent him some hats for his early part of the campaign, and then he called me. He wanted a lot more, and I said, "When does it stop? When will it stop?" And it stopped with him winning. Y como no podía ser de otra manera, también hubo elogios de Javier Milei hacia Donald Trump. Ojo, les adelanto que fue prácticamente la única vez que habló esta que van a escuchar ahora, porque el protagonismo se lo llevó prácticamente por completo el señor Trump. Muchísimas gracias por esta recepción. Me siento muy honrado, muy especialmente en este momento en el que, digamos, gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, ha logrado la paz
en Medio Oriente. Además, quiero también felicitar por esa labor y por entender, digamos, la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo. Y también quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent, digamos, para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina. Quería arrancar por acá porque es innegable el buen vínculo personal y político que tienen el líder republicano y el líder liberal libertario. Pero, como les adelantaba, hubo un condicionamiento muy fuerte de cara a estas cruciales elecciones legislativas que tenemos el próximo domingo 26 de octubre en la República Argentina. Esto es lo que dijo Donald Trump. Así que es un poco así, si miras a la Argentina, si el presidente no gana, conozco a la persona contra la que se presentaría. Creo que probablemente tengamos a una persona extremadamente de izquierda y una filosofía que metió a la Argentina en este problema en primer lugar. Así que no seríamos generosos con Argentina si eso sucediera. Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Y acá el problema inesperado para la República Argentina y para la gestión de La Libertad Avanza, porque no estaba claro si para Donald Trump estaba en juego ahora la reelección de Milei, como de hecho ya había dicho en un encuentro anterior y en sus posteriores declaraciones públicas. De hecho, en aquella oportunidad, la del encuentro en la ONU, Donald Trump había hablado de los progresos de los últimos 4 años, 2 de los cuales fueron del gobierno del Frente de Todos, o si en cambio se refería a las midterms, en inglés, las elecciones legislativas intermedias, como el propio Donald Trump especificó horas después en sus redes sociales, particularmente en la red social Truth. Por ende, ante esta frase tan importante, de vuelta, si gana, no contará con nosotros, si pierde, no seremos generosos con la Argentina, el gobierno se vio obligado a hacer una suerte de control de daños de urgencia y salir a aclarar que en realidad el presidente de Estados Unidos no había condicionado su apoyo financiero al resultado de las legislativas de este 26 de octubre, sino que se refería, según la interpretación que forzaba La Libertad Avanza, a las elecciones presidenciales de 2027, las que vienen. Pero, como les acabo de contar, en un posteo que sigue colgado en su red social, el presidente de Estados Unidos habló de las elecciones legislativas. ¡Qué confusión! Claro, el problema fue que por esta frase, que el mercado interpretó linealmente, es decir, si Javier Milei no sale primero en las próximas elecciones, si su fuerza no es la más votada, o si directamente no le va bien en los comicios, podría irse la ayuda de Estados Unidos. Evidentemente lo interpretaron así porque los mercados reaccionaron en esos minutos de forma muy negativa a esta cumbre entre Trump y Milei. Las acciones cayeron tanto en la Argentina como en Wall Street y los bonos soberanos llegaron a retroceder más de 6%. Por otro lado, la cotización del dólar oficial retomó la tendencia alcista de la que había salido en los últimos días y trepó 10 pesos en pocas horas. Después se calmaron un poco las aguas, pero lo que tenía que ser un viaje con puras buenas noticias terminó generando de vuelta un problema que el gobierno no necesitaba. Y a eso hay que sumarle otra cuestión más, también relevante. Se había generado mucha expectativa por este encuentro bilateral y se había adelantado que podía haber novedades sobre temas comerciales o nuevas inversiones o más detalles del auxilio financiero del Tesoro norteamericano a la República Argentina. Y sin embargo, no solo no pasó nada de eso, sino que no hubo ningún anuncio. Por ende, esa foto que tenía que generar solo algarabía terminó generando una polémica complicada para los violetas. Y de nada valieron los esfuerzos de los principales funcionarios del gobierno. Por ejemplo, el asesor Santiago Caputo insistió en su cuenta de X escribiendo clarísimo el presidente Trump: si en 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos, subrayando que Donald Trump se habría referido a 2027. O el propio vocero presidencial Manuel Adorni, que escribió: el apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en 2027, nada de esto pasaría y volveríamos atrás, de vuelta. Por si había dudas, el propio Donald Trump escribió un posteo donde decía que se refería a las elecciones legislativas. Y como si a este asunto le faltaran aristas complicadas, apareció Daniel Parisini, el gordo Dan. Sí, como les conté, el que me puteó la semana pasada en el streaming, carajo. Este referente de la agrupación La Fuerza del Cielo, cercano a Santiago Caputo, salió a atacar ni más ni menos en este contexto que al canciller Gerardo Bertein, porque lo responsabilizó por la supuesta confusión de Donald Trump en torno al proceso electoral argentino. No solo hizo un tuit muy fuerte contra el canciller,
sino que también en su programa, La Misa, dijo cosas como esta. Creo que el peor error acá lo comete la Cancillería Argentina. Es la parte interesada, ¿no? La parte más... Que justamente es la parte más interesada, digamos, en que este tipo de comunicados salgan bien. Porque a Estados Unidos... Sí, bueno, si hubo un malentendido, le chupa un huevo. Sí. La verdadera parte interesada, digamos, y el que está mangueando sos vos. Y claro. el que está, digamos, justamente abogando porque la señal sea bien clara, en un solo sentido, digamos, y sin lugar a malinterpretaciones o a divergencias, sos vos, sos claro. Argentina. Entonces, ¿para qué carajo tenemos una Cancillería, digamos, si el tipo ya estaba hablando de reelección? Lo avisamos acá en La Misa. Hace 2 semanas. Bueno, por fuera de esto que les estoy contando, hubo un primer ruido en las negociaciones del gobierno de Milei con Estados Unidos por esta asistencia financiera tan relevante alrededor del vínculo argentino con China. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, en los últimos días negó que el plan de auxilio de Donald Trump para nuestro país implique un compromiso de romper las relaciones comerciales con China, o que incluso nos hayan pedido interrumpir el acuerdo de swap, de intercambio de divisas, que tenemos abierto con el gigante asiático desde el año 2009. Eso dijo, insisto, Guillermo Francos. Pero escuchen a Scott Bessent, yo les dije que se acostumbraban a este nombre, el secretario del Tesoro, o sea, el ministro de Economía de Estados Unidos, diciendo directamente que hay un compromiso de Milei para sacar a China de Argentina. What do we get out of it? We get a lot out of it. Argentina. La periodista le pregunta qué obtenemos nosotros de este acuerdo, de este apoyo de Estados Unidos con Argentina. Y Scott Bessent dice, nos beneficiamos mucho de ello. Argentina es un faro en Latinoamérica. El presidente de Milei ha hecho las cosas de forma correcta. Él está tratando de romper 100 años de un mal ciclo en Argentina. Y él también es un gran aliado para los Estados Unidos. Y él está comprometido a sacar a China de Argentina. Entonces, de nuevo, ¿a quién le creemos? ¿Al Toto Caputo Yankee, que dice que Milei va a sacar a China de Argentina? ¿O a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que dice que de ninguna manera vamos a sacar a China de Argentina? Bueno, desde ya, cuando uno camina por los pasillos del poder, en Casa Rosada admiten, asumen que va a ser muy complejo, casi imposible, desarticular los acuerdos comerciales y financieros que tenemos con China, más allá, obviamente, de que estamos priorizando la relación estratégica con Estados Unidos en todos sus planos. Y lógicamente destacan que China es un socio comercial muy importante para Argentina, uno de los principales destinos de la exportación de carne y granos, hace inversiones en energía nuclear, en energía hidráulica, en energía renovable, hace inversiones en ferrocarriles, está construyendo una base de exploración espacial en Neuquén. En fin, hay un vínculo muy pero muy fuerte. ¿Qué dice la Casa Rosada? Y no desmiente entonces la Casa Blanca, que al gobierno de Estados Unidos no le preocupa nuestro vínculo económico con China, incluido el swap, el intercambio de monedas, sino que le interesa que no avance el vínculo con China, sobre todo en materia militar. De hecho, hay una base que instaló el gigante asiático en el sur de nuestro país, que está entre ceja y ceja de los norteamericanos, un tema para seguir bien de cerca. Avanzamos entonces, después de esta reunión, de vuelta, tenía que ser todo felicidad y buenas vibras para el mercado, y se terminó enreverando. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, nuevamente Scott Bessent, terminó anunciando que el salvataje que su país le está dando a nuestro país va a alcanzar un total no de 20.000 millones de dólares, sino de 40.000 millones de dólares a través de una nueva línea de crédito. Es decir, duplicó el monto de la ayuda original para darle un buen mensaje a los mercados y que se calmen, al menos hasta las próximas elecciones. Javier Milei salió a hablar al respecto y bancó a muerte, como suele hacer, su alianza con los Estados Unidos. ¿Qué dije? ¿Voy a estar aliado con quién? Con Estados Unidos y con Israel. ¿Con quién estoy aliado? Con Estados Unidos y con Israel. Somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es decir, es una cuestión de ordenamiento geopolítico. Una de las cosas que hizo Trump con muchísima claridad, con una claridad meridiana, vino a poner orden en un mundo que estaba totalmente desequilibrado. Ahora, ese mundo va a tener bloques. Hay un bloque que es el bloque que está alineado con Estados Unidos. Hay un bloque que va a estar alineado con China y hay un bloque que va a estar alineado con Rusia. ¿Le gusta? Bien. ¿No le gusta? Es la realidad. Y ellos, digamos, deciden quiénes son sus aliados. Bueno, los aliados son los aliados que saben que usted va a contar con ese aliado siempre. Bueno, es una cuestión geopolítica. Esa es la parte que no entienden.
Y de la rosca en la Casa Blanca vamos a venir a la rosca en la República Argentina. Les contaba que en estos días se llevó adelante la edición número 61 del Coloquio de IDEA, donde se reúne lo más importante del Círculo Rojo de nuestro país, fundamentalmente empresarios de todos los tamaños que se cruzan con funcionarios de todos los colores políticos. Este Coloquio de IDEA que tuve el honor de conducir en la ciudad de Mar del Plata, por eso les decía, estoy grabando los pasillos del poder con el mar de fondo, se dio en un clima de mucha incertidumbre electoral y económica, que de hecho tenía que tener la presencia del presidente Javier Milei, que a último momento adujo problemas de agenda, raro porque a la misma hora en la que estaba invitado terminó dando una entrevista por televisión al colega Eduardo Feynman. ¿Qué pidieron los empresarios? De vuelta, la crème del empresariado en la República Argentina, reglas claras para poder ser más competitivos, más en un contexto donde se abrió el grifo de las importaciones y muchos de los números de sus compañías están complicados. Esto de las reglas claras lo pidió, ni bien abrió el evento, el presidente de la entidad, el presidente de IDEA, Mariano Bosch, en el salón central del Hotel Sheraton. ¿De qué están convencidos estos hombres y mujeres de poder que se juntaron en Mar del Plata? Bueno, sobre todo que después del 26 de octubre, más allá de cuál sea el resultado electoral y de si le va mejor o peor a la Libertad Avanza, el dólar va a tener otro precio. Esto lo intuyen con peso de ley prácticamente y están seguros de que las famosas bandas de flotación cambiaria también van a terminar desapareciendo. Ahora bien, en el medio de esta incertidumbre que les relataba, apareció vía digital el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que intentó disipar estas ideas de los empresarios, porque dijo todo lo contrario de lo que ellos comentaban en estos pasillos. Por ejemplo, Caputo negó cualquier tipo de devaluación. Como digo, nosotros creemos que no debe venir más de una devaluación. Realmente a esta altura encuentro casi arcaico la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil. Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil. Me parece además que es una subestimación hacia ustedes, hacia el empresariado, decirles que la única forma que pueden ser competitivos es si tenemos una moneda depreciada. Pero por fuera de lo que dijo en el Coloquio de IDEA, en un video donde también adelantó una reforma laboral y tributaria, para eso por supuesto van a tener que tener una buena cantidad de legisladores propios y aliados, el ministro de Economía, que fue y vino a Estados Unidos en esta última semana 2 veces, dio una entrevista donde también negó que vayan a desaparecer las bandas de flotación. ¿No se va a salir del esquema de bandas aún después del 26? No se va a salir del esquema de bandas. Lo importante que se entienda, Luis, es que el esquema cambiario lo definimos nosotros. Eso que se dice, el fondo los va a obligar a... No, el fondo no nos obliga a nada. El esquema cambiario lo definimos nosotros y el esquema que hemos definido es el de bandas. Y se va a seguir manteniendo entre bandas y eso es lo que así se va a continuar. Y un bonus track de Luis Toto Caputo para los que se habían entusiasmado en algún momento de que Argentina pudiera marchar a una dolarización. Bueno, completamente descartado. Así como hablan de devaluación, salida de los esquemas de demanda, hablan de dolarización. Yo lo leo todos los días, no, día por medio. Sí. ¿La dolarización está descartada? Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo Conceptualmente estuve. No Conceptualmente nunca lo estuve, el presidente tampoco. ¿De qué se trata la dolarización? Es un debate súper interesante, Luis, porque en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Es ¿cuál es el mecanismo monetario cambiario que le va a permitir a Argentina complementar con el equilibrio fiscal de manera de crecer lo más fuertemente posible, lo más pronto posible? Una última cuestión que sale de este Coloquio de IDEA, en el que, como les decía, participaron funcionarios, empresarios, banqueros también, versó alrededor de las tasas de interés, que, por ejemplo, en estos días tocaron el 250% anual y que obligó en algunos casos a algunos bancos a tener un 75% de interés en los plazos fijos, lo cual claramente es una amenaza muy seria a la actividad económica, justo en momentos en los que las deudas de la familia
hipotecarias, ni hablar las deudas de las pymes, están en niveles preocupantes. De eso también se habló y mucho. Y quizás una de las frases más repetidas, off the record, nadie la quiere decir adelante de un micrófono, es que este es un gobierno que entiende la macroeconomía y que está tratando de arreglarla. No se olviden que, en definitiva, estamos hablando de empresarios argentinos que desde el momento cero bancaron el rumbo general de las ideas de La Libertad Avanza, pero agregan que a la vez es un gobierno que le falta sensibilidad para la micro. Bueno, para el presidente Javier Milei, esta diferencia entre macro y micro no existe. Lo dijo también esta semana. La pregunta es, si entonces ahora diga usted, porque ahora le gusta mirar la micro, ¿qué significa? Que se va a poner a mirar sectores. O sea que el Estado va a decidir quién gana y quién pierde. Entonces de repente ve un sector, quiere que ese sector gane, con lo cual alguien lo va a tener que pagar. Con lo cual usted está condenando a otro sector. ¿Y a usted no le parece que cuando se hacen esos negocios, los que pierden quiénes son? Los argentinos de bien. Entonces, ojo con eso porque son consignas que incluyen corrupción encubierta. Yo en esa no entro. Y no hay excusa para avanzar con los otros temas de los pasillos del poder, pero antes les digo, podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro, sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y como les decía al principio, todo lo que les vengo contando se da con el telón de fondo de la campaña electoral. Recuerden, el próximo domingo 26 de octubre vota la República Argentina por primera vez a nivel nacional con la boleta única de papel. Ya se las conté, en una misma papeleta vas a tener a todos los partidos políticos en un sistema que la mayoría de las personas van a enfrentar cara a cara por primera vez. Es una verdadera incógnita cómo funcionará, más allá de que tiene muchos defensores y, como toda la República Argentina, también detractores. Y Javier Milei, por todo lo que les vengo narrando, se cargó la campaña libertaria al hombro, por eso está recorriendo la República Argentina como nunca antes. Ya fue a Córdoba, ya fue a Tierra del Fuego, ya fue a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Mendoza, San Juan. Recorrió algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, como la ciudad que les nombraba hace un ratito, Mar del Plata, también 3 de febrero o Pergamino, en el corazón del territorio bonaerense, y se espera para la última semana, es decir, para esta que va a iniciar el próximo lunes, visitas a Tucumán, a Santiago del Estero, a Rosario en Santa Fe, y se está preparando un cierre de campaña bonaerense, probablemente en Ezeiza el 22 de octubre, y se está evaluando en paralelo un cierre federal en provincias como Córdoba o Mendoza, donde Javier Milei quiere tratar de acercar la mayor cantidad de votos. Imposible no referirme, cuando hablamos de elecciones nacionales, a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Siempre lo digo, tiene el 37% del padrón electoral, y se cumplió lo que les había adelantado acá en los pasillos del poder. Porque yo les había dicho, es probable que Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires sea el primer candidato de La Libertad Avanza, pero a la vez es probable que, a pesar de esa decisión, Diego Santilli no llegue a estar con su carita en las boletas únicas de papel que se van a entregar en esa provincia. Bueno, dicho y hecho, pasó exactamente eso. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Santilli pueda encabezar su lista, pese a que el fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, había dicho que tenía que ser Karen Reichert la que liderara la lista, que hasta acá era la segunda justamente en la nómina, pero acá ganó el criterio que sostenían los apoderados de La Libertad Avanza, que precisamente querían al Colo Santilli como primer candidato, al menos a nivel simbólico, para poder ser el que más recorra la provincia, el que más levante la cabeza a la hora de hacer declaraciones, dar notas y quedar como figura central de este espacio político o de este acuerdo con el PRO, y que no sea Karen Reichert, a quien, con todo respeto, pero ni los propios libertarios le tienen demasiada fe a la hora de dar declaraciones. ¿Qué pasó en paralelo? Que la Cámara Nacional Electoral decidió también que no se van a reimprimir las boletas de los candidatos en la provincia de Buenos Aires. O sea, si querés votar a Diego Santilli, igual vas a ver la cara de José Luis Espert. Y eso que el gobierno había dicho que estaba dispuesto a gastar más de 12.000 millones de pesos para reimprimir esas boletas. Pero con esta decisión, justificada en que los plazos y condiciones técnicas hacen inviable el cambio de foto en un territorio que tiene aproximadamente 14 millones de votantes, y por ende la polémica está cerrada. Sabiendo esto, el propio Diego Santilli grabó un spot proselitista bastante extraño, haciendo referencia a que no vas a ver su carita justamente, sino que vas a ver la del pelado Espert. Donde está Karen,
y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Más allá de esta situación, toda La Libertad Avanza quiere sacarse de encima el escándalo José Luis Espert. Recuerden, en el ojo de la tormenta por sus vínculos con Fred Machado, acusado de narco, ni más ni menos. Pese a esta situación, el propio Javier Milei lo sigue bancando, o al menos no lo critica, o al menos dice esto. Presidente, ¿cuánto daño electoral le hizo a la campaña los vínculos narcos de Espert? Yo no creo que Espert tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia, ¿sí? Y básicamente entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta. Mintió. Bueno, digo, esa es la opinión suya, digamos, o sea, de y además, vuelta. creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia. Bueno, a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Más allá de eso, esa operación, digamos, lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña. Bueno, ¿sabe qué? Se fue, se corrió, se tomó un paso al costado. Por eso, listo, ya está. Esa salida, ¿cuánto daño cree usted que electoralmente le hizo? A mí qué me importa mirar para atrás. Yo necesito, digamos, seguir para adelante y ahora, digamos, con el Colo Santilli y con Karen Reinhardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. No fue la misma frase que usó Cristian Ritondo, el diputado del PRO, que tiene mucho que ver con la campaña electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Para él, a diferencia del presidente, Espert ya fue. Digo, hablando del spot, hubo un gran esfuerzo para no nombrarlo Espert. Digo, ¿cómo viene la campaña en ese sentido? ¿Se lo nombra? Digo, la ciudadanía. Ya no está, renunció. Y nosotros ahora tenemos que ir en estos 8 o 9 días que nos queda de campaña a llegar a todos los rincones de la provincia y pedirles el voto a los ciudadanos para seguir con estos cambios en la formación política. Y en este contexto, lo notarán, Fuerza Patria trata, lo vengo contando, de no hacer demasiadas olas, de no levantar demasiado la cabeza, de ni siquiera hacer demasiadas notas, y hasta el propio Jorge Tayana, que es el primer candidato de Fuerza Patria, del peronismo, en la provincia de Buenos Aires, no se presentó a un debate en Todo Noticias, en la señal TN. Básicamente, no se quieren exponer. Y les adelanto lo último a nivel electoral, la semana que viene, Los Pasillos del Poder va a incluir un especial, cuando falten pocos días para ir a votar, justamente sobre esas elecciones, qué se renueva, quiénes ponen más en juego, quiénes ponen menos en juego, qué puede pasar, qué no puede pasar, cómo leer los resultados, posibles ganadores, posibles perdedores y un largo etcétera de cuestiones. Así que el siguiente viernes, ya en veda electoral, especial sobre los comicios nacionales, así pueden tener un manual apto para todo público sobre este proceso. Pero dicho esto, les adelanto lo siguiente: cree La Libertad Avanza que puede llegar a ser, pese a todos los problemas, la fuerza más votada. Claro, es la única que armó su partido político en los 24 distritos en los que se divide la República Argentina y está convencida de que puede ganar al menos en 7 de esos distritos: en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Mendoza, en Chaco, en Salta, en Río Negro y en Tierra del Fuego. A la vez dice estar peleando en lugares como Córdoba, como Santa Fe, como Santa Cruz, San Luis, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, y piensa que pierde en todas las demás provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde de ninguna manera apuntan a tener una victoria, sino a reducir los números de la derrota. Insisto, la semana que viene, todos los detalles. Y lo último que tengo para ustedes es data económica, que en definitiva va a ser el telón de fondo con el que vayamos a votar el domingo 26. Una buena y una mala, ¿les parece? La buena, entre comillas, puede ser que la inflación sigue sin dispararse. Esta semana conocimos que la inflación de septiembre del mes pasado fue de 2,1% y así acumuló 22% en lo que va de 2025 y 31,8% en los últimos 12 meses. Claro, la contracara de este número es que veníamos de datos inflacionarios que arrancaban con 1 y este dato en cambio empieza con 2. Pero ¿qué dice el gobierno? Que con todos los movimientos que hubo del dólar, que no haya habido una aceleración inflacionaria, un cambio brusco en el IPC, es justamente una señal de fortaleza. Algo destacable es que, si bien el promedio, como les decía, fue de 2,1%, los alimentos, por ejemplo, se incrementaron por debajo del promedio, 1,9%. Por el contrario, el rubro que mayor aumentó fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y también educación,
educación, que subieron 3,1%. Y para terminar, la mala que les prometí para la gestión de La Libertad Avanza tiene que ver con una medición de la consultora Aresco, muy escuchada por la Casa Rosada, la conduce Federico Aurelio, y que marca que 2 de cada 3 argentinos deciden su voto pensando en lo económico, y que lo económico a la vez es la principal preocupación para el 58% de los votantes. Cuando les preguntaron cómo se sienten con respecto a su bolsillo, la mayoría respondió que están enojados y que sienten que su situación solo empeoró. 7 de cada 10 personas dicen que reconocen que la inflación bajó, pero 3 de cada 4 están sufriendo, o al menos eso le manifestaron a Aurelio, porque les cuesta llegar a fin de mes. De vuelta, una de cal y una de arena, teniendo en cuenta que ese va a ser el contexto con el que toda la República Argentina va a ir a las urnas el domingo 26. Y así llegamos al final de otra edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de seguirnos, no se olviden de activar la campanita, no se olviden de recomendarnos y de escribirme a @NachoGirón si tienen alguna duda o recomendación de temas a incluir. Chau y hasta la semana que viene.